Nunca pensé que aceptaría escribir esto en un foro. Durante mucho tiempo pensé que todo lo vivido con él sería un secreto encerrado en mi interior, un capítulo tan fuera de lo común que nadie lo creería. Pero hoy se cumple exactamente un año del día en que mi vida realmente dio un vuelco. Y no hablo del día en que arrestaron a mis padres, ni del día en que firmé aquel absurdo contrato con un multimillonario que parecía más una máquina de calcular sentimientos que una persona. Estoy hablando de ese día específico, cuando todo empezó a cambiar. Recuerdo cada detalle, cada pensamiento, cada sensación, como si mi cuerpo lo hubiera grabado más que mi mente. Era un viernes, justo después de una semana intensa de reuniones y eventos, donde simplemente tuve que sonreír, caminar a su lado y fingir que era la esposa perfecta. Hasta entonces, nuestra relación era fría, mesurada, ensayada. Él dictaba qué vestir, cómo sonreír, qué evitar en las conversaciones. Y yo seguí, porque no era un matrimonio, era un contrato. Un contrato que liberaría a mis padres de la prisión y eventualmente me devolvería mi vida. Pero esa mañana apareció en la sala de café con 2 informes en la mano y dijo algo que nunca había dicho antes. Necesito su opinión honesta sobre esto. Creí que era una broma, lo juro. Pero no, él me estaba ofreciendo espacio real, y eso ya ha empezado a estropearlo todo. Pasé toda la mañana leyendo los documentos y anotando observaciones. Me encontré inmerso en los datos, como si se tratara de un examen universitario, tal vez porque quería demostrar que no era solo una cara bonita que había comprado. Cuando le entregué lo que escribí, me miró de otra manera. No fue un elogio, ni una sorpresa. Fue algo más respeto, tal vez. No sé. Solo sé que después de eso me sugirió acompañarme en un viaje de negocios a São Paulo. Dijo que quería presentarme al equipo de una empresa que Alencar Enterprises estaba adquiriendo. Hasta entonces parecía más una estrategia de imagen. Pero cuando llegamos al hotel, pidió 2 habitaciones separadas, y esa fue la primera vez que sentí que él respetaba mi existencia más allá del papel que yo desempeñaba para él. El día transcurrió con normalidad. Reuniones, presentaciones, cafés formales, todo dentro del protocolo. Pero esa noche, después de una cena con inversores, cuando subimos juntos en el ascensor, hubo silencio. Un silencio diferente. Nada incómodo, sino cómodo, como si fuera el único lugar donde pudiéramos respirar sin mascarillas. Cuando llegamos al piso del hotel, él se paró frente a mi habitación y me preguntó, muy suavemente, ¿por qué aceptaste este trato? Y esa fue la primera vez que no parecía el multimillonario frío y calculador que yo conocía. Era solo un hombre tratando de comprender. Y yo respondí. Dije que no había otra salida, que mis padres, aunque estuvieran equivocados, siempre estaban conmigo. Él simplemente asintió y murmuró, la lealtad es rara. Nunca olvidé esa frase. Después de eso, me invitó a continuar la conversación en su habitación. Era la primera vez que entraba en ese espacio. Sorprendentemente sencillo, limpio, con poco más que un sillón, una cama y una estantería con algunos libros técnicos. Me ofreció un trago de whisky y acepté más por nerviosismo que por deseo. Nos sentamos uno frente al otro, y entonces él empezó a contarme sobre su ex prometida, la que lo traicionó, que pasó meses con él fingiendo tener sentimientos, solo para obtener información y pasársela a su padre, su competidor directo en los negocios. Sentí su peso. No se trataba solo de negocios, se trataba de confianza, sobre entregarse a alguien y descubrir que todo era parte de un plan. Allí, en aquella habitación de hotel, ya no era solo el director general de Alencar, era solo Lucas, un tipo que estaba destrozado por dentro intentando mantener todo bajo control. Y en ese momento, comprendí por qué había sido tan estricto conmigo, por qué en ese contrato se mencionaban cosas tan absurdas como mi virginidad, por qué todo estaba tan meticulosamente calculado. Necesitaba garantías, no quería correr más riesgos, no quería darse más espacio para que lo engañaran. Cuando le pregunté por qué esto importaba tanto, ni siquiera tenía una respuesta preparada. Se pasó la mano por el pelo y dijo casi sin voz, porque necesitaba certeza. Eso me destrozó por dentro. No porque fuera romántico, pero porque era honesto, duro, roto, pero honesto. Y ver ese lado de él me hizo darme cuenta de que tal vez estaba allí por más razones que solo salvar a mis padres. No pasó nada físico entre nosotros esa noche.
Era amable, respetuoso, incluso excesivamente cuidadoso. Pero había algo más fuerte que cualquier toque. Una conexión que surgió allí, silenciosamente, sin contrato, sin cláusula. Cuando regresé a mi habitación, supe que algo había cambiado. Ni en el acuerdo, ni en el guión que presentamos públicamente, pero dentro de mí. Por primera vez, quise que él realmente me viera. Y al mismo tiempo, comencé a ver lo que escondía detrás de toda esa frialdad. Fue como si hubiera tocado la punta de un iceberg y debajo hubiera toda una historia que nunca tuvo el coraje de mostrar a nadie. Al día siguiente, me invitó a almorzar antes de las reuniones. Dijo que había leído mis notas cuidadosamente y pensaba que tenía una buena visión estratégica. Me sugirió que participara como observador en una reunión ejecutiva, y allí, sentado en esa sala llena de gente experimentada y bien vestida, me di cuenta de que realmente me estaba dando un lugar. Ya no era simplemente la esposa del contrato. Yo era alguien con voz. Mis comentarios fueron escuchados y a veces incluso considerados. Cuando nos fuimos me dijo: «Eres mejor de lo que crees». No sé si fue un halago o una provocación, pero me afectó. Por primera vez en mucho tiempo me sentí suficiente. Regresamos a casa el domingo por la noche. Todo el viaje en coche fue en silencio, pero no de un modo incómodo. Era como si ambos estuvieran digiriendo todo lo que había sucedido. Miré por la ventana, tratando de comprender por qué me había perdido ese fin de semana antes de que terminara. Cuando entramos en la mansión, todo parecía igual. Los pasillos impecables, la ama de llaves seria, el dormitorio tranquilo. Pero dentro de mí, ya nada era igual. Pasé buena parte de la noche tumbada en la cama mirando al techo, recordando las conversaciones, las miradas, la forma en que decía que quería certezas. Por primera vez pensé en quedarme, no por obligación, pero porque tal vez había algo allí que valía la pena. A la mañana siguiente vino a tomar un café conmigo. Esto ya era inusual porque normalmente se iba antes del amanecer, pero allí estaba, con la taza en la mano y el periódico doblado. Al principio intercambiamos algunas palabras banales, pero de la nada me preguntó: «¿Todavía piensas en volver a la universidad después del contrato?» Me tomó un tiempo responder. Dije que sí, que ese seguía siendo mi plan, pero que ahora estaba más confundido sobre qué quería hacer exactamente con la carrera. Fue entonces cuando hizo algo inesperado. Me acercó una carpeta y me dijo: «Si quieres empezar a pensar en ello, aquí hay algo que podría interesarte». Era un dossier de una empresa emergente, con datos, proyecciones, todo lo que me encantaba estudiar. Mi corazón se aceleró. Ya no era solo una simulación. Él realmente quería saber de mí. A partir de ese día todo tomó un color diferente. Empecé a participar más activamente. En los proyectos me pedía mi opinión, compartía ideas, mostraba informes. Las comidas que antes eran silenciosas comenzaron a tener conversaciones reales, a veces sobre negocios, a veces sobre pequeñas cosas, gustos personales, recuerdos, historias de la infancia. Empecé a notar cómo era él con sus empleados, cómo trataba a todos con respeto, incluso con esa actitud tan cerrada. Y vi, poco a poco, cómo su armadura empezaba a resquebrajarse. Él sonrió más. Él me preguntó si estaba bien. Un día, incluso me esperó con té porque me había quejado de cólicos. Parece algo pequeño, lo sé, pero para alguien como él, eso era mucho. Por supuesto, todo seguía dentro de una zona segura. No hubo besos, ni caricias prolongadas, nada más que gestos calculados. Pero empecé a notar que me miraba diferente. Y lo peor es que yo también lo estaba. Empecé a pensar en ello fuera del contrato, fuera de las cláusulas. Y eso me asustó, porque si empezaba a involucrarme de verdad, y todo esto era solo parte del espectáculo, me lastimaría de una manera que nunca antes me había lastimado. Aún así, me quedé allí, un paso a la vez, una mirada a la vez, y esperando en silencio que él fuera en la misma dirección que yo. Hubo un día, creo que unas 2 semanas después del viaje, que fue un punto de inflexión. Tuvimos un evento de gala empresarial en un hotel lujoso de la ciudad. Ya estaba acostumbrada a seguir estas cosas como esposa decorativa, pero esa noche fue diferente. Me presentó como parte del equipo, de análisis estratégico. No era solo una fachada. Habló con firmeza,
como si me pusiera al mismo nivel que los demás ejecutivos. Esto me golpeó fuerte, porque en mi interior todavía me veía como la chica que firmó un contrato desesperada, tratando de salvar a sus padres. Pero él me veía como una mujer, como una profesional, como alguien de valor. Durante ese evento, un inversor hizo un comentario estúpido, insinuando que yo era solo otra cara bonita tratando de jugar a ser empresaria. Antes de que pudiera decir algo, Lucas respondió, fría, directa, firme. Mi esposa ha identificado 3 fallas críticas en nuestro plan de expansión que habrían costado millones. Le sugiero que la escuche antes de juzgarla. Todos guardaron silencio durante unos segundos, y yo por dentro estaba temblando, pero de orgullo. Orgullo por mí, por él, y por todo lo que estábamos construyendo sin siquiera darnos cuenta. Esa defensa pública y sincera me dio una confianza que no había sentido en mucho tiempo. De camino a casa, dentro del coche, el ambiente era más ligero. Me volví hacia él y le pregunté, ¿por qué me defendiste así? Pensé que iba a dar una respuesta genérica, como fue lo correcto, pero miró al frente, respiró hondo y dijo, porque se equivocó, y no tolero ese tipo de actitud en mi negocio, ni en mi vida. Me quedé en silencio, pero por dentro mi corazón latía con fuerza. Fue la primera vez que sentí que me veía más allá del contrato, que tal vez, solo tal vez, había algún sentimiento detrás de toda esa frialdad. Esa noche, cuando estábamos en el pasillo hacia nuestras habitaciones separadas, él dudó. Se quedó allí, como si estuviera tratando de encontrar el coraje para decir algo. Le agradecí una vez más por lo que hizo, y cuando nuestras miradas se cruzaron, hubo una tensión allí, no del tipo incómodo, sino del que sientes cuando estás a punto de cruzar una línea. Me tocó la cara con las yemas de los dedos, muy despacio, y dijo, algo está cambiando entre nosotros. Y eso no estaba en el contrato. Tenía un nudo en el estómago. No sabía qué responder. Lo único que pude susurrar fue, tal vez no todo tenga que estar en un contrato. Y luego, lo besé, por primera vez, no como parte del acuerdo, pero porque quería. Porque en ese momento supe que ya no estaba fingiendo. El beso no fue ensayado ni perfecto. Fue real, un poco nervioso, un poco tímido, pero lleno de significado. Se quedó allí por un segundo, como si estuviera procesando esto, y luego me apartó con cuidado, como si temiera que me arrepintiera. Y yo solo quería sentir que era real. Cuando nos separamos, nos quedamos allí, con las frentes tocándose, respirando rápidamente, tratando de comprender lo que acababa de suceder. ¿Estás seguro?, preguntó casi en un susurro, y dije que sí. Por primera vez desde que todo empezó, estaba tomando una decisión propia. Entramos en su habitación y nos sentamos en el borde de la cama, sin saber realmente dónde ir. Él parecía nervioso, y confieso que yo también. Entonces comenzó a hablar. Dijo que sabía que esto lo cambiaba todo, que si cruzáramos esa línea no habría forma de pretender que fue solo un acuerdo. Y sobre todo, no quería que sintiera que le debía algo. Fue entonces cuando dije, con toda la sinceridad del mundo, no se trata del contrato, se trata de ti. Ver la expresión de su rostro en ese momento fue algo que nunca olvidaré. Fue como si un muro finalmente se estuviera derrumbando. Aquella noche no se trataba de deseo, ni de cumplir ninguna cláusula. Se trataba de confianza. Fue lento, cuidadoso, lleno de pausas y miradas. Y fue hermoso. Hermoso de una manera que nunca había experimentado antes. Era gentil en cada gesto, en cada toque. Me pregunté si todo estaba bien, si quería continuar, si me sentía segura, y eso hizo toda la diferencia. No había guión, no había personaje, no había obligación. Éramos solo nosotros. Por primera vez, no había ningún multimillonario ni ningún estudiante desesperado. En realidad eran 2 personas las que se encontraron. Al día siguiente me desperté antes que él. Me quedé allí, mirando a ese hombre que me había quitado el suelo debajo de mí y al mismo tiempo me había dado un nuevo lugar donde pararme. No sabía qué vendría después, ni cómo íbamos a afrontar lo que había sucedido, pero yo sabía que había sido real. Cuando se despertó y me vio allí, no dijo nada. Él simplemente sonrió, pasó su mano por mi cabello y dijo, «Buenos días». Y fue el buenos días más sincero que he escuchado en mucho tiempo. Me levanté, fui a mi habitación y comencé a prepararme para el desayuno como de costumbre.
pero por dentro ya todo era diferente. En los días que siguieron, no hablamos mucho de esa noche, pero la forma en que me miró lo decía todo. Sentí el cuidado en cada detalle. Empezó a venir más temprano a casa, a llamarme más a menudo para hablar de los proyectos de la empresa, e incluso a preguntarme cómo me sentía, si estaba a gusto con todo. Y me di cuenta de que estaba esforzándose por ser algo más que un simple jefe o un falso marido. Quería ser alguien presente, de verdad, y eso, viniendo de él, fue casi un milagro. Poco a poco, el contrato dejó de ser el centro de nuestras conversaciones. Una noche, durante la cena, trajo una carpeta con documentos y la colocó sobre la mesa. Pensé que era simplemente otro análisis de la empresa, pero cuando lo abrí, vi que era una propuesta de proyecto, solo que esta vez la había escrito yo. Utilicé esa idea, tuya de división de mercados emergentes como base, dijo, tratando de sonar casual. Pero vi el orgullo en sus ojos. Ahí me di cuenta que no solo me estaba incluyendo, me estaba dando espacio para crear, para construir algo con él. Por primera vez en mi vida, alguien creyó en mi potencial sin subestimarme, ni intentar moldearme. Ese mismo día, decidí que necesitaba decirle cómo me sentía. Esperé hasta después de la cena, cuando estaba en su oficina revisando unos papeles. Llamé a la puerta y entré, con el corazón acelerado. Dijo que quería hablar. Dejó el bolígrafo y me miró con esa tranquilidad que solo usaba conmigo. Dije que sabía que todo empezó como un contrato, como una solución de emergencia a un problema gigantesco. Pero ahora ya no sabía separar lo que era papel y lo que era sentimiento, que me estaba enamorando. Lo dije de todos modos, con muchas palabras, y me quedé allí, esperando cualquier reacción, excepto la que llegó. Se levantó lentamente, caminó alrededor de la mesa y se detuvo frente a mí. Pensé que era el único que sentía esto, dijo. Solo eso. Y me abrazó, fuerte, como si se permitiera romper su propio código interno por un segundo. Ese abrazo fue más significativo que cualquier palabra que pudiera decir. Fue como si me dijera que sí, que lo estaba sintiendo, que tenía miedo, pero que también quería experimentarlo. No necesitaba nada más en ese momento. Me quedé allí parada, con mi cara presionada contra su pecho, escuchando su corazón latir, fuerte, igual que el mío. Después de esa conversación, todo entre nosotros se volvió más ligero. Todavía existía el contrato, por supuesto, pero parecía cada vez más simbólico. Nuestras interacciones habían cambiado. Las miradas duraron más tiempo. Los toques eran más naturales. Las conversaciones fueron mucho más allá de los negocios. Empezó a contarme historias de su infancia, de la época en la que todavía era solo Lucas, sin el peso de Alencar sobre sus hombros, y sentí que estaba ganando la confianza de alguien que en realidad nunca había dejado que nadie se acercara. La casa, antes silenciosa y fría, comenzó a cobrar vida. Música suave al final del día, el olor a café en el pasillo, incluso las flores parecían durar más en los jarrones. También empezó a incluirme en todo, incluso en aquellas reuniones que antes le parecían demasiado pesadas. Me dio espacio para hablar, para discrepar, para sugerir, y lo más sorprendente fue que escuchó, en verdad, y defendí mis ideas cuando alguien intentó cortarlas. Esto también empezó a cambiar la forma en que los demás me veían. Dejé de ser la chica con contrato y comencé a ser vista como una profesional. ¿Y él? Bueno, empezó a sonreír más. No es esa sonrisa forzada, como de foto, pero una sonrisa que venía desde dentro, un poco tímida, pero sincera. Lo noté en las pequeñas cosas. La forma en que me servía el café tal como a mí me gustaba, o cuando dejaba notas en mi diario con comentarios divertidos sobre reuniones. Un fin de semana me invitó a dar un paseo por el jardín, algo que nunca había hecho antes. Caminamos entre los árboles, hablando de todo y de nada. Cuando llegamos a un lago escondido en la parte trasera de la propiedad, nos dijo que esa parte había sido diseñada por su madre, que amaba las flores y los jardines. Habló con un anhelo que nunca había oído en su voz, y comprendí allí que él estaba soportando pérdidas mucho mayores de las que dejaba ver. Perdió a sus padres muy pronto, y desde entonces solo aprendió a construir muros a su alrededor. Era su manera de sobrevivir. Pero ese día me dejó ver detrás del muro, y eso fue más íntimo que cualquier cosa que habíamos experimentado hasta entonces. Nos sentamos en un banco cerca del agua,
y guardamos silencio. Apoyé mi cabeza en su hombro y él no se apartó. Nos quedamos así por mucho tiempo. Luego tomó mi mano y dijo, casi en un susurro, «Me haces querer cosas que no sabía que todavía quería». No sabía qué responder. Simplemente le apreté la mano. Ese momento no necesitaba palabras. Fue uno de esos raros momentos en los que sientes que estás exactamente donde se supone que debes estar. Y aunque todo hubiera comenzado de la manera más torcida del mundo, aquello allí, en aquel banco del jardín, era real y era nuestro. Unas semanas después, mi rutina era completamente diferente. Me desperté a su lado, tomé café con él y pasé buena parte del día entre reuniones y proyectos en los que se aseguró de incluirme, y por la noche cenábamos, juntos, no como una pareja falsa, sino como dos compañeros que compartían una vida. A veces, incluso veíamos una película en el sofá del salón, envueltos en la misma manta, como si el contrato hubiera sido solo una excusa para encontrarnos. Dijo poco, pero demostró mucho. La forma en que pasaba su mano por mi espalda cuando estaba tensa, o cómo recordaba pequeños detalles que yo ni siquiera recordaba haberle dicho. Esas eran las cosas que me demostraban que él realmente estaba allí. Hasta que, un día, en medio de una reunión con inversores, uno de ellos hizo un comentario muy condescendiente sobre mí, insinuando que yo estaba allí solo porque era la esposa del jefe. Antes de que pudiera abrir la boca, Lucas dio un paso adelante. Dijo, con la voz más fría que jamás había escuchado, que yo había contribuido de manera esencial a las últimas 3 decisiones estratégicas, y que si ellos no podían ver eso, tal vez no estaban listos para seguir sentados en esa mesa. El silencio era incómodo, pero casi sonreí. En ese momento, él no solo me defendió como esposa, me defendió como profesional, y eso tuvo un gran impacto en mí. No tenía por qué hacer eso, pero lo hizo. Al salir de la reunión, todavía en el coche, le pregunté por qué había sido tan directo. No respondió de inmediato. Él simplemente permaneció allí, con las manos en el volante, mirando al frente. Después de unos segundos dijo, «Porque me molesta ver que la gente te subestime, y porque me importa». Era la primera vez que lo decía en voz alta. ¿A quién le importa? Y aunque solo fue una frase, fue como si desbloqueara algo dentro de mí. Sentí un extraño alivio, un deseo de llorar y reír al mismo tiempo, porque en el fondo ya lo sabía, pero escucharlo cambió todo. Esa noche fue diferente. La tensión que se había ido acumulando entre nosotros parecía haberse vuelto más clara. Después de cenar, me acompañó a mi habitación, pero no se despidió como antes. Él se quedó en la puerta, mirándome. No dije nada, simplemente abrí la puerta lentamente y esperé. Él entró, y por segunda vez, nos permitimos entregarnos verdaderamente. No había prisa, no había ninguna duda, solo un deseo enorme de estar cerca, de tocarnos, de conocernos una vez más, pero ahora, sin muros. Fue intenso, cariñoso y al mismo tiempo lleno de urgencia, como si ambos supieran que no había vuelta atrás, que el contrato se había convertido en un mero trozo de papel sin importancia. Después de esa noche, nunca volvimos a nuestras habitaciones separadas. Nadie habló de ello, simplemente sucedió. La rutina cambió nuevamente. Ahora nos despertábamos juntos todos los días, y aún con el peso del trabajo, los compromisos y las apariencias que todavía debíamos mantener en público, en casa había ligereza. Vi esto incluso en los empleados, quienes antes caminaban casi sobre cáscaras de huevo, y ahora parecían respirar con más facilidad. La casa estaba viva, yo estaba vivo, y él también lo hace. El hombre que me trataba como si fuera un objeto de contrato, ahora a veces me sacaba a bailar en medio de la cocina, mientras esperábamos la cena. Fue más o menos en esa atmósfera que empecé a sentirme un poco extraño. Nada demasiado dramático, solo un poco de náuseas por la mañana, sueño inusual y cierta incomodidad que no podía explicar. Al principio pensé que era estrés, pero después de una semana de sentir los mismos síntomas, comencé a sospechar. Fui a ver a Elena, la ama de llaves, y le pedí que comprara discretamente una prueba de farmacia. Me hice la prueba en el baño, temblando. 2 líneas. Claro, no hay posibilidad de error. Estaba embarazada. Mis pensamientos se convirtieron en un desastre. El contrato no preveía esto. Nunca hablamos de ello. ¿Y ahora? ¿Cómo reaccionaría? Estuve pensando todo el día en cómo contarlo.
Ensayé frases en mi cabeza, imaginando escenarios, desde lo mejor hasta lo peor. Al final esperé la cena. Llegó más tarde de lo habitual, emocionado porque había cerrado un trato importante. Me besó en la frente, me elogió por una presentación que había ayudado a preparar y comenzó a hablar sobre los próximos pasos de la empresa. Solo escuché la mitad. Mi corazón latía con fuerza en mi garganta. Cuando sirvieron el postre, respiré hondo y dije: «Lucas, necesito decirte algo». Él dejó el tenedor y me miró seriamente. «Estoy embarazada». El silencio que siguió fue uno de los más largos de mi vida. Me miró inmóvil, como si el tiempo se hubiera congelado. Quería huir. Pensé que se iba a asustar, o que se daría por vencido, que volvería al modo contrato. Pero después de unos segundos, se levantó, se acercó a mí y se arrodilló a mi lado. «¿Nuestro bebé?», preguntó, con la voz más baja y humana que jamás le había oído. Solo pude sacudir la cabeza, con lágrimas en los ojos. Apoyó su frente contra la mía y murmuró: «Pensé que había sentido todo lo que podía sentir por ti, pero esto lo cambia todo». Y en ese momento supe que nada entre nosotros volvería a ser lo mismo. En los días siguientes se hizo aún más presente. Lucas comenzó a investigar sobre el embarazo, como si fuera un proyecto de empresa. Compró libros, consiguió cita con el mejor obstetra de la ciudad y reorganizó parte de su agenda para poder acompañarme a los exámenes. A veces me reía porque armaba horarios con temas como nutrición de la madre, primeros síntomas, desarrollo fetal mes a mes. Era su manera de enfrentarse a lo desconocido, planificar. Pero detrás de toda esa organización vi algo más. Él era feliz, en verdad. Miedo, sí, pero feliz. Hubo una noche que estábamos acostados y él tenía su mano sobre mi vientre, que aún no mostraba nada. Él dijo: «Quiero que este niño herede tu coraje». Permanecí en silencio, demasiado emocionado para responder. Luego añadió: «Y tu manera de ver la belleza incluso cuando todo parece roto». Eso me destrozó, porque tenía razón. Había intentado encontrarle sentido incluso en medio del caos en que se había convertido mi vida. Y allí, tumbada a su lado, al oír esas palabras, comprendí que todo el dolor que había sentido antes se estaba transformando en algo más, en vigor, enamorado, con esperanza. Unas semanas después, hizo algo que nunca esperé. Me llamó para ir al jardín que había diseñado su madre. Todo estaba impecable, con flores nuevas plantadas y una mesa puesta como si fuera para una celebración. Cuando me senté, me entregó un sobre. Era el contrato, el mismo que un día fue la base de todo. Lo abrí lentamente, con el corazón acelerado. En 1900, la última página, donde había estado la cláusula de rescisión de 1 año, había solo una frase escrita a mano: «Resuelto por fuerza mayor, amor verdadero». No pude contener las lágrimas. Aquel hombre, que una vez me dijo que los sentimientos eran debilidad, ahora estaba allí, desgarrando con sus propias manos lo que más valoraba: el control. Pero no se detuvo allí. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y la abrió. Un anillo, hermoso, delicado, completamente diferente a ese anillo, frío y discreto del contrato. Ya nos casamos una vez por obligación. Ahora quiero hacerlo como debe ser, sin cláusulas, solo con amor. Ni siquiera pude responder. Lo abracé tan fuerte que casi nos caemos del banco. Me colocó el anillo en el dedo y por primera vez sentí que lo que había comenzado como una prisión se había convertido en un hogar, una casa que construimos, a nuestra manera, a contracorriente de todo. Después de eso, todo tomó un ritmo diferente. Empezamos a planificar nuestras vidas con una naturalidad que nunca pensé que tendría con él. La habitación de al lado se convirtió en el proyecto principal de la casa. Quería algo sencillo, acogedor, con colores tranquilos. Quería detalles tecnológicos, seguridad, practicidad. Al final, creamos juntos un espacio que tenía un poco de ambas cosas. Una pared con constelaciones pintadas a mano y una silla de lactancia que él había hecho especialmente para mí. Ver a Lucas involucrado en cada detalle, desde el ajuar hasta la disposición de los muebles, fue surrealista. Fue como ver nacer a un nuevo hombre. Un hombre que si antes usaba los contratos como escudo, ahora usaba el amor como brújula. Y no se trataba solo del bebé, se trataba de nosotros dos. Las conversaciones se volvieron más íntimas. Hablamos del pasado, de miedos, de planes,
de viejas heridas que aún duelen. Me contó cosas de su infancia que nadie más sabía, sobre lo que fue perder a tus padres tan joven, sobre el sentimiento de tener que convertirse en adulto de la noche a la mañana. Y hablé del miedo a repetir los errores de mis padres, del miedo a no saber ser madre, a fracasar, pero en lugar de que se convirtiera en un drama, nos apoyamos mutuamente. Era como si la relación se hubiera convertido en un lugar seguro, incluso con tanta incertidumbre. Y eso para mí ya fue una gran victoria. Por supuesto, no todo fue perfecto. A veces todavía tenía reacciones duras, de esas que te hacían querer cerrar la puerta de un portazo. Y yo, con mi temperamento, no me quedé callada, pero ahora aprendimos a lidiar con ello, discutir sin salir lastimado, realmente escuchando. Ya no era el hombre que ignoraba todo fríamente, y ya no era la niña que tenía miedo de hablar. Ahora realmente nos conocíamos, y aún en los defectos había cariño. Había días en los que llegaba a casa del trabajo exhausto, se tiraba en el sofá y decía, no sé cómo he vivido tanto tiempo sin esto, y supe que eso era nuestra vida, ni la mansión ni el lujo, pero ambos, la rutina, el desorden, amor sin guión. En el 5º mes de embarazo nos enteramos que era un niño. Lucas lloró, no de esa manera exagerada del cine, sino con ligereza, con los ojos húmedos y una sonrisa que intentaba ocultar. Dijo que quería ser un padre presente, diferente a todo lo que tuvo o no tuvo, y yo creí. La forma en que me cuidó, como se preocupó por cada detalle del embarazo, ya lo demostraba. A veces lo sorprendía hablándome a mi barriga, contándome sus planes, como si el bebé ya estuviera escuchando, y quizás realmente lo fue, porque nunca me he sentido tan conectado con nadie, con ambos, en realidad. Fue como si hubiéramos nacido juntos, él como padre, yo como madre, nosotros como familia. Llegó el día de la graduación y él se encargó de organizar todo. Preparó una pequeña recepción en casa, invitó a mi tía Mariana, algunos amigos de la universidad y hasta 2 profesores que siempre me habían apoyado. La mesa era hermosa, con flores que me gustaron, y una pancarta escrita a mano. El orgullo define. No era el tipo de cosas que hacía antes. Lucas siempre ha sido un tipo práctico, directo y nada sentimental. Pero ese día estaba liviano y sonriente, como si estuviera celebrando un logro propio. Cuando estuvimos solos, me abrazó y me dijo, no solo estoy orgulloso del diploma, estoy orgulloso de en quién te has convertido, incluso después de todo esto. Ese comentario me hizo llorar, porque lo vio todo. Vio a la chica desesperada que firmó un contrato y a la mujer que en medio del caos reconstruyó su propia historia. Sabía que mucha gente nos miraría y solo vería el comienzo de nuestra relación, la parte fría, estratégica, casi impensable. Pero lo cierto es que lo que vivimos allí entre aquellas paredes fue más humano y verdadero que cualquier romance planeado. Y verlo decir eso, reconociendo todo lo que habíamos pasado, me dio la certeza de que estaba exactamente donde debía estar, con la persona adecuada, en el momento adecuado y por la razón adecuada. Una noche estábamos en el balcón, mirando el cielo, y dije que quería que nuestro hijo creciera mirando hacia arriba, soñando en grande. Se quedó en silencio un rato y luego dijo, entonces le vamos a enseñar a no tener miedo de caerse, porque vamos a estar aquí para levantarlo. Esa frase resonó en mi cabeza durante días, porque eso era exactamente lo que estábamos construyendo. Una base sólida. No perfecto, pero firme. No planeado, pero sincero. Y pensé, si todo lo que hemos pasado nos ha traído hasta aquí, entonces cada duda, cada lágrima, cada contrato roto valió la pena. Pero como la vida siempre nos recuerda que no sigue un guión, hubo un día en que me desperté con una opresión en el pecho. Nada físico, fue un sentimiento, una inquietud que no podía explicarse. Miré hacia un lado y no estaba en la cama. Bajé y lo encontré en el jardín, solo, mirando el lago. Me acerqué lentamente y pregunté si todo estaba bien. Tardó un tiempo en responder. Luego dijo, hoy hace exactamente 1 año que firmaste ese contrato. Y se quedó en silencio. Me senté a su lado y le dije,
Creo que este es el día indicado para olvidarnos de que alguna vez existió. Me miró, sonrió y dijo, «Qué curioso. Creo que este es el día perfecto para recordar cómo empezó todo, porque si no fuera por él, quizá nunca nos hubiéramos conocido». Esa misma tarde, apareció con una sorpresa. Me llamó para ir a la sala, y cuando entré, había un equipo montando algo. Era un altar sencillo y delicado, con velas, flores y una silla de cuerda con el respaldo pintado a mano. Junto a él estaba el mismo juez que había oficiado nuestro matrimonio oficial un año antes, solo que ahora no había contrato, ni cláusulas, ni empresarios entre el público. Solo nosotras dos, Mariana y 3 personas cercanas más, y un fotógrafo. Lucas me miró y dijo, «Ahora quiero casarme contigo de la manera correcta». Me reí, lloré y volví a decir que sí, solo que esta vez, con el corazón completamente libre. La ceremonia fue breve, pero llena de significado. Intercambiamos votos escritos a mano, y me desarmó. Dijo que nunca había creído en la suerte, pero que yo había sido la mayor excepción de todas, que entré en su vida en un momento de total oscuridad y abrí ventanas, una por una, y por mucho que intentara mantener todo bajo control, yo era la única variable que aceptaba sin resistencia. Y hoy, dijo, «No eres solo la mujer que amo, eres la vida que elijo vivir». Nadie habló después de eso. Lo único que se podía oír era el sonido de los aplausos y el sonido apagado de mi llanto. Y fue perfecto. Simple, pero perfecto. El embarazo iba progresando bien. El bebé estaba creciendo sano y todos los exámenes estaban en orden. La barriga se hizo evidente en el 7º mes, y él comenzó a hablarle todas las noches. A veces me contaba cómo había sido su día, a veces me leía extractos de libros de economía. Era divertido ver cómo mezclaba el afecto con la costumbre, pero incluso allí, en esa nueva etapa, se mostró como un hombre en constante transformación. Cada semana descubrí una nueva capa de Lucas, un gesto de cuidado, una vulnerabilidad que dejó pasar, un miedo que finalmente admitió. Fue como si él también renaciera con este hijo. Cuando nació nuestro hijo, lo único que sentí fue paz. Paz por haber sobrevivido a ese comienzo tan turbulento, por haber tomado decisiones difíciles, por haber aguantado fuerte incluso cuando todo parecía un juego de intereses, y, sobre todo, por haberle dado una oportunidad a lo inesperado. Porque si alguien me hubiera dicho hace un año que ese contrato impersonal se convertiría en el comienzo de mi nueva vida, me habría reído. Pero sucedió, de la manera más loca, más real y más bella. Y ahora, cuando veo a Lucas abrazando a nuestro hijo con lágrimas en los ojos, pienso que a veces la vida tiene planes que nunca entenderíamos si no tuviéramos el coraje de permanecer hasta el final. Hoy, mientras escribo esto, mi hijo está durmiendo en la cuna, a mi lado, y Lucas está en la oficina, probablemente revisando algún informe, pero sé que pronto vendrá aquí solo para mirarnos y sonreír suavemente, como lo hace todas las noches. Y sigo pensando en todo lo que hemos pasado. A veces, siento como si hubiera vivido 2 vidas, la anterior a ese contrato y la actual. El primero estuvo lleno de miedo, vergüenza y culpa. El segundo está lleno de descubrimientos. No era un cuento de hadas, nunca lo fue, pero era humano, real, con fracasos, tropiezos, nuevos comienzos. Y eso para mí vale más que cualquier historia perfecta. Contado esto a mucha gente, porque cuando alguien escucha solo la superficie, chica se casa con multimillonario por contrato, ya crea 1000 versiones distorsionadas. Pero necesitaba escribir, porque esta historia trata sobre la transformación. Mío, suyo, nuestro. Y porque si hay alguien leyendo esto ahora mismo, pasando por un momento en el que todo parece haberse descarrilado, quizá esta historia le sirva de recordatorio. A veces, la vida nos pone por caminos que parecen fríos, injustos, incluso crueles, pero ahí, justo ahí, puede haber algo escondido que lo cambie todo. Nunca imaginé que aprendería tanto sobre el amor en un acuerdo legal, que una alianza impuesta se convertiría más tarde en la más verdadera que podría elegir. Y ese hombre, que un día me vio como parte de una solución estratégica, se convertiría en el padre de mi hijo, mi compañero de vida, mi refugio. Es irónico, pero hermoso, porque fue precisamente a través del dolor, de la falta de elección, de la rigidez del contrato, que descubrimos el valor de lo voluntario, de lo ligero, de lo que nace libre.
El amor al final no tiene por qué ser predecible. Solo hace falta vivirlo realmente. Así que eso es todo. Quizás alguien diga que esta historia parece sacada de un libro. Entiendo, pero para mí es el capítulo más verdadero de mi vida. Y si pudiera volver atrás en el tiempo, con todo lo que sé hoy, volvería a firmar ese contrato. Solo que esta vez, con el corazón abierto desde el principio.